sistemas para ordenar su crecimiento y escalar con equipos autogerenciables. Si tu modelo de negocio está creciendo, pero las decisiones críticas siguen pasando por ti, Focus es el programa que necesitas. Trabajamos con más de 100 nichos en América Latina y te acompañamos a instalar los 5 sistemas clave para ordenar por dentro, escalar y construir un equipo autogerenciable. En 6 meses te vamos a ayudar a recuperar entre $10,000 a $25,000 en rentabilidad oculta. Acompáñanos en esta serie exclusiva por YouTube y transforma cómo diriges tu empresa desde adentro. Hola, ¿cómo están? Soy Omar Cabrera, fundador de Métrica, la escuela de negocios más práctica para fundadores que están escalando sus empresas. Si todavía no lo haces, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones porque todos los martes en punto de las 10 de la mañana vamos a estrenar una nueva clase con ideas y herramientas para construir una empresa que sea autogerenciable. En los próximos 20-25 minutos te voy a mostrar el tipo de pensamiento, estructura, pero sobre todo decisiones que hacen que tu empresa realmente pueda funcionar sin que tengas que estar presente. Todo lo que vas a ver aquí no es teoría, son hacks 100% prácticos y aplicados. Si después de esta clase quieres que hablemos más a fondo de tu empresa, puedes encontrar un enlace para agendar una llamada con alguien de mi equipo. Así que bienvenidos a la clase de hoy. Bueno, muchos founders escriben valores, ¿de acuerdo? Tienen como esta parte de los valores en su empresa, pero no se usan. No se usan, ¿no? ¿Te ha pasado, no sé, a lo mejor en tu empresa, algún ejercicio que hayas hecho donde has definido los valores de tu negocio? No sé, los de siempre, ¿no? Compromiso, disciplina, honestidad, pero no se usan realmente para tomar decisiones y no son la brújula que dirigen el negocio. No se usan para contratar, no se usan para corregir, no se usan para promover. Y es que cuando nosotros tenemos esta parte solamente en papel o solamente en la pared y no en el comportamiento del equipo, es cuando muchas veces como fundadores nos hacemos la pregunta y decimos, ¿por qué la gente realmente no se compromete? ¿Por qué la gente realmente no logra o no hace lo que quiere que yo haga, ¿no? Y es que te voy a explicar algo. En tu empresa existe una cultura ya. O sea, la conozcas o no la conozcas, tu empresa ya tiene una cultura. Y es tan poderosa porque la cultura para mí es lo que hacen tus colaboradores cuando tú no estás presente. Ese es el tipo de cultura y ese es el tipo de comportamiento. Eh, yo recuerdo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, teníamos un valor muy particular en la empresa y este valor nosotros lo hemos venido rediseñando, estos valores a lo largo del tiempo. Este valor que teníamos es un valor que es más, se llama adaptación al cambio. En su momento, nosotros, cuando estuvimos escalando el negocio, queríamos realmente, estábamos en muchas mentorías, estábamos buscando pues cómo crecer, cómo escalar la empresa. Y me acuerdo que estábamos probando muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, iterábamos muchas cosas, ofertas, el producto, la forma de comunicarlo, muchísimas cosas realmente que estuvimos iterando. Y entonces para mí, ese tipo de valor que necesitábamos en ese momento era un valor que era adaptación al cambio. Esto funcionó muy bien porque era como, bueno, pues ya, o sea, ya cambiamos y ya no estés como trayendo esto del pasado aquí al presente, ¿no? Vamos a enfocarnos en lo que sigue. Sin embargo, cuando tú estás escalando, cuando tú realmente quieres crecer el negocio, la innovación a veces puede ser peligrosa. Entonces nos dimos cuenta que ese valor venía a contradecir pues bastante, ¿no? Lo que nosotros queríamos hacer, que era construir sistemas, que era o sea, construir que seamos predecibles. Por eso ese valor lo modificamos, lo cambiamos y nos dimos cuenta que había algo que teníamos muy característico en Métrica, que es el trabajo en equipo. Entonces, ese valor lo adaptamos, lo trajimos porque es parte de nuestra cultura. Muchas veces, cuando nosotros no tenemos una buena cultura operando, el principal indicador con el que te vas a dar cuenta que esto no está funcionando es la rotación de tu gente. Si hoy en día en tu empresa tienes una alta rotación, tienes un problema serio de cultura. Y ojo, puede haber fallas en los procesos, puede ser que no estés contratando bien, puede ser que no tengas perfiles de puestos, puede ser varias cosas, o sea, pueden ser muchísimas cosas que pueden estar influyendo para que tú estés así. Pero te puedo asegurar que la rotación es directamente proporcional a la calidad de la cultura que tienes hoy en tu empresa. Y la cultura no es solamente pues, lo que está haciendo la gente, sino desde cuando llega, ¿no? Yo me acuerdo mucho del caso de una alumna que iba a contratar a su gerente de operaciones. Entonces, bueno, teníamos sesiones y en las sesiones me contaba que, pues justo, ¿no? Cuando entró el gerente de operaciones,
nadie, o sea, ni siquiera ella estuvo para recibirlo, ¿no? O sea, nadie le dio la bienvenida, no hubo como, ¿sabes? Como un ritual de onboarding donde le preguntaran cómo iba. Este gerente de operaciones al final le duró 2 meses y se fue. Ya después en las sesiones de coaching, pues nos dimos cuenta que teníamos que trabajar mucho en cómo pudieran ellos estar trabajando, ¿no? Y es que estos errores que cometemos como fundadores cuando no tenemos claridad en la parte de la ecuación de la cultura para que tú puedas crecer un negocio, nos equivocamos mucho y el precio es muy caro. Es muy caro porque al final nos termina costando tiempo, dinero, energía, porque imagínate, ¿no? O sea, vamos a pensar, ya olvídate de las posiciones operativas, que de por sí pues es un tema encontrarlas, ¿no? Pero piensa en una posición de liderazgo, ¿no? O sea, donde tú traes, no sé, al administrador y le inviertes tiempo, energía, lo capacitas, lo desarrollas y de repente te dice, no, pues muchas gracias, ¿no? Todo lo que cuesta cuando se va alguien de la empresa, todo lo que impacta en tus clientes, en toda parte, en todo lo que implica en tu operación, es altísimo. Por eso la cultura es importante que entiendas que no se define por frases. O sea, no son frases lo que define una cultura, no es un valor pegado a la pared con un águila que diga liderazgo, no. Aquí es importante entender que más bien se rige por ciertos principios. Y esta parte es que pensamos que a veces la cultura es más como si fuera el clima organizacional. Y sí, claro, el clima organizacional influye, es parte un poco, pero no lo es todo, porque aquí hablamos de cultura desde los procesos, desde los sistemas, desde el talento, desde la gente. Y es que muchas veces cuando nosotros queremos construir la cultura, nos olvidamos de algo muy importante. Y aquí te lo voy a compartir. Déjame, te lo comparto por acá. Aquí está. Si tu modelo de negocio está creciendo, pero las decisiones críticas siguen pasando por ti, Focus es el programa que necesitas. Trabajamos con más de 100 nichos en América Latina y te acompañamos a instalar los 5 sistemas clave para ordenar por dentro, escalar y construir un equipo autogerenciable. En 6 meses te vamos a ayudar a recuperar entre $10,000 a $25,000 en rentabilidad oculta. Agenda tu diagnóstico en el enlace de la descripción. Mira, ahí se ve, ¿de acuerdo? Perfecto. Esta fórmula, ¿qué nos dice? Bueno, es una fórmula que dice valores por rituales por reglas. Esto es igual a cultura. Si una de estas vale 0, el resultado es 0. Y te lo quiero explicar de forma muy detallada qué significa cada uno de estos puntos, porque creo que aquí es donde nosotros podemos profundizar para que tú puedas entender qué es lo que te está faltando para que tu cultura pueda escalar y pueda realmente hacerse de clase mundial. Y ojo, no necesita ser Coca-Cola, no necesita ser Google, no necesita ser quien tú me digas, ¿no? O sea, tú puedes construir esto de una manera ágil, sencilla y práctica en tu negocio. Vamos a empezar. Mira, el primer punto que tenemos que contemplar cuando hablamos nosotros de cultura son los valores, ¿ok? Los valores, quiero que lo entiendas así. Los valores van a ser la brújula como las personas van a tomar las decisiones en tu empresa. En este ejercicio que te contaba al principio de cómo, pues al principio yo tenía ciertos valores, después fuimos cambiando, la forma más práctica para que tú puedas estar alineado, tú como fundador con tu empresa, es entender cuáles son tus valores principales como fundador. Por ejemplo, para nosotros, para mí, Omar, uno de los valores y el valor más importante es la mentalidad ganadora. La mentalidad ganadora significa tener esta capacidad de ir por el resultado, esta capacidad de no, como sentirnos víctimas, ¿no? O sea, a mí no me gusta mucho eso en la vida y yo me di cuenta que así era yo y así quería formar a mis equipos. Entonces, traté de diseñar los valores y yo escogí cuáles eran los valores que más me podían definir. ¿Por qué era importante esto? Y aquí te voy a dar el primer hack. Porque si tú no tienes alineados los valores a la personalidad del dueño de negocio, entonces se vuelve como desalineado, ¿no? Se vuelve que tú no vives los valores y esto genera incongruencia. Para mí, pues no es difícil que la gente entienda que yo soy competitivo y a mí me encanta competir, ¿no? O sea, hasta en el turista me gusta competir. Entonces, es parte de la mentalidad y es parte de cuando se ve alineado, pues que yo como fundador vivo estos valores. Entonces, los valores como tal, la recomendación es así.
Tú primero vas a elegir cuáles son los valores que más te definen a ti. Vas a hacer una lista de 4 o 5 valores que son los que más te definen a ti profesionalmente, ¿eh? O sea, no vamos a hablar, bueno, igual puede ser fe, amor, pero vamos a hablar profesionalmente. ¿Cuáles son los valores profesionales que más te definen como fundador? Ok, ese lo vas a anotar en una primera parte. En una segunda lista vas a anotar cuáles son los valores con los que debería operar tu empresa para ser la empresa de clase mundial que más se acerque a la visión que tú tienes. Entonces, en una es tus valores profesionales, en otra es los valores que necesita tu empresa para ser una empresa de clase mundial, y en la tercera lista vas a anotar cuáles son realmente los valores que se viven hoy en tu empresa, te gusten o no te gusten, ¿eh? O sea, realmente sean o no sean esta parte. De esta mezcla que vas a sacar entre quién eres tú, entre la lista de las personas, de los valores que quisieras que se vivieran en la empresa y entre los valores que son actualmente, tú vas a elegir el valor más relevante de tu primera lista, ¿sí? El valor core del negocio, ¿no? O sea, para nosotros, como te decía, la mentalidad ganadora. Después vas a elegir el más relevante del valor más importante que quisieras que tuviera tu empresa cuando fuera una empresa de clase mundial. No sé, innovación, liderazgo, empowerment, no sé, lo que tú quieras, o sea, ¿cuál sería el valor que quisieras que fuera el más representativo en esta visión de clase mundial? Y los otros dos, yo recomiendo siempre poner 4 valores, los otros 2 valores los vas a utilizar directamente, fíjate bien, de quiénes son realmente, o sea, las competencias o los valores que más representan a tu empresa y que realmente sean de valor, ¿no? Para nosotros, el trabajo en equipo. Entonces, tú ya tienes valores, ¿ok? Ya tienes los valores. Importante. Los valores, para que se vivan los valores, no solamente deben no solamente deben de quedarse en trabajo en equipo, compromiso, no, deben de traducirse a frases, ¿ok? Deben de traducirse a palabras que tú utilices. Lo pongo yo en el ejemplo, en algunos casos. Yo me acuerdo de un alumno del norte, nosotros somos del norte de México, y yo me acuerdo de un alumno que él tenía el valor compromiso. Cuando hicimos el ejercicio como tal, la frase, él decía, aquí nadie se raja, que es muy característico, como que aquí nadie se echa para atrás, ¿no? O aquí nadie es cobarde, no sé cómo, depende de qué país me estés viendo o en qué ciudad me estés viendo, pero aquí nadie se raja, era eso. Y era algo que él decía mucho, y entonces era algo que se puede transmitir y es algo que se vuelve una frase que es más fácil de recordar que la palabra compromiso, tiene mayor impacto. Bueno, esa es la primera parte de la ecuación. Tú tienes que tener claro cuáles son los valores de tu empresa, porque de los valores de la empresa se deriva algo que eventualmente vamos a ver en algunos de estos hacks, que son encuestas de clima laboral y encuestas 360, donde vas a evaluar el comportamiento que tienen las personas respecto a esos valores, ¿ok? Por eso es tan importante que los tengas bien definidos. No puede ser algo que sea como al azar, tienes que pensarlos, tienes que ser muy, muy estratégico cuando hagas esta parte. Bueno, ya tienes los valores. Ahora, cuando tú tienes los valores, esto es importante, toda tu empresa se debe de mover a través de tus valores. Debes de contratar y lo primero que te debes de fijar antes que la experiencia, antes que la capacidad, que las competencias, es que tengan realmente que se alineen con los valores del negocio. Eso es lo primero que tú debes de revisar. Ahora, los valores por sí solos se pueden perder, se pueden diluir. Por eso, lo siguiente que tienes que incluir en esta ecuación es algo que le vamos a llamar rituales, ¿ok? Y te voy a explicar qué es un ritual. Un ritual es como una rutina que se tiene que hacer con cada valor. Estos rituales pueden ser trimestrales o pueden ser semanales o pueden ser mensuales o pueden ser, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, nosotros una vez al mes tenemos una capacitación. Uno de nuestros valores es crecimiento progresivo. Y este valor significa, para nosotros es el autodesarrollo y la capacidad que tienen las personas, pues obviamente de seguirse preparando. Entonces, aunado a este valor, uno de los rituales que tenemos, por ejemplo, en Métrica, es que una vez al mes tenemos una capacitación que no necesariamente es técnica. Son capacitaciones, nosotros, por ejemplo, tenemos contratado una aplicación, bueno, es una página, es un sitio que se llama Masterclass,
Y haz de cuenta que nosotros pagamos y bueno, vamos viendo una masterclass literal una vez al mes y hacemos una dinámica y compartimos. Nuestro equipo es híbrido, tenemos gente remota y gente también aquí en nuestra ciudad. Entonces hacemos este comportamiento. Entonces creamos un ritual para esta parte, ¿no? Tenemos otro valor que para nosotros es el liderazgo en acción, que básicamente es la capacidad de resolver problemas, o sea, que sean autogerenciables. Y el ritual que tenemos acá es que una vez al mes también escogemos a alguien que le llamamos un capitán. Este capitán es una persona que viene a través de una nominación y que fue elegida porque resolvió el problema más relevante del negocio en este mes. Entonces, se van creando estos rituales. Cuando la gente llega nueva, pues va entrando a estos rituales, a esta parte donde tú vas teniendo. Vimos en la clase pasada, hablábamos un poco de la disciplina número 4. Por ejemplo, tener disciplinas para la gestión del equipo, tener OKRs, tener planeaciones, tener evaluaciones, tener una junta trimestral, una junta anual, tener en estos espacios, ¿verdad? Tener esta parte va creando rituales. Y cuando hablo de rituales, no hablo específicamente de poner el altar de muertos el 2 de noviembre o no hablo de decorar de Navidad. No, hablo de rituales que vengan muy ligados a los valores. Por ejemplo, yo me acuerdo de una empresa que uno de sus valores era amor por el trabajo. Entonces, uno de los valores era amor por el trabajo, discúlpame, y el ritual o uno de los rituales que tenía tiene que ver o tenía que ver con llevar a la familia al trabajo, ¿no? O sea, y para que vieran realmente en qué trabajaban las personas. Y esto es algo ya pues muchísimo más poderoso, porque entonces vas haciendo que los valores se vivan. Y puedes hacer rituales de premiación de valores, puedes hacer rituales donde la gente realmente viva estos valores, donde la gente se premia estos valores, donde vas contando a través de esta parte las historias que van construyendo una cultura. Así es como vas construyendo una cultura de negocio. Ahora, ya hablamos de valores, ya hablamos de rituales, pero no puede haber una cultura si no hay límites, si no hay reglas. Y parece como obvio, pero no es tan obvio, ¿eh? O sea, no es tan obvio si nosotros no tenemos reglas en el negocio, si nosotros no tenemos procesos, si nosotros no tenemos sistemas, si nosotros no tenemos políticas. Entonces, todo se puede volver como algo, se puede volver una fiesta, ¿no? O sea, podemos pensar que todo el día vamos a estar jugando ping pong por tener una buena cultura y no, o sea, hay reglas que no se pueden o que se deben de cumplir, que no se pueden romper. Y esta parte es cuando realmente nosotros nos damos cuenta que en la práctica estas mismas o estos tres, digamos, partes de la ecuación es lo que genera congruencia. Y esto es lo que realmente se va trabajando de una forma más sencilla para que tú lo puedas implementar, para que tú lo puedas llevar. De tal forma que si tienes que aplicar esto hoy en tu negocio, pues en tu negocio se debería de ver así. Paso 1, definir cuáles son los valores realmente del negocio, o sea, los valores que quieres tú transmitirle. Paso número 2, definir en este caso cómo vas a hacer esos valores rituales como parte, ¿no? de la dinámica de la cultura, que estén calendarizados, que haya un responsable porque esto suceda, o sea, los valores deben de vivirse. Y número 3, cómo van a ser las reglas. Lo que normalmente veo que cometen errores cuando quieren implementar algo así es que, por un lado, pues puedes tener políticas y puedes tener reglas para todo, pero si no va aunado a los valores, pues entonces sientes que estás en un tema militar, ¿no? Sientes que estás en un tema, en una cárcel, ¿no? Donde no te dejan opinar o donde no te dejan hablar. Otro, pues obviamente el error que ya les comentaba, ¿no? Tener solamente valores, pero no definir, en este caso, cómo se van a vivir estos valores. Entonces, el error más común cuando no tenemos o queremos implementar, pues, una cultura de clase mundial, es que muchas veces ni siquiera tenemos un plan. No tenemos realmente un paso a paso para que lo podamos lograr. ¿Cómo te vas a dar cuenta que la cultura está funcionando? Bueno, te vas a dar cuenta por dos razones. Uno, la rotación obviamente va a ser el primer indicador, pero también creo que va a ser importante que tú aprendas a medir la productividad de tu equipo de trabajo. Cuando tú empiezas a evaluar que una cultura fuerte, sana, sólida hace a la gente más productiva, esto eventualmente te va a generar menor rotación, te va a generar mayor rentabilidad y te va a generar mayor productividad. Ese es uno de los principales indicadores que tú tendrías que tomar en cuenta, ¿no? Yo me acuerdo mucho, ¿sí? Del caso de unos alumnos.
osos, ¿no? Colombianos, que en su momento estuvieron trabajando con nosotros o estuvieron como parte de lo que es nuestro programa Focus, que por cierto, si te interesa aplicar esto en tu empresa, si te interesa ver cómo aprenderlo, pues puedes agendar una llamada con alguien de mi equipo perfectamente para que podamos platicar más de tu empresa y que podamos hacerte un diagnóstico y evaluar en qué punto estás. Bueno, me acuerdo de estos alumnos colombianos que diseñaron. Ellos venían en un negocio de, vamos a llamarlo, de comercio, ¿no? O sea, eran comercializadores. Y entonces traían muchísimos problemas de rotación, muchísimos problemas de rotación. O sea, eran alguien que tenían en la parte operativa muchos problemas. Cuando empezamos con este proceso, lo primero que hicimos, pues obviamente como es en el sistema de talento tal cual, lo primero que hicimos fue determinar cuál era la visión del negocio, hacia dónde lo querían llevar el negocio. Ah, bueno, pues ya que la entendimos, para ellos querían crecer en número de sucursales. Perfecto. Ahora vámonos con el propósito. ¿Cuál es el propósito del negocio? ¿Cuál es la razón de ser? Listo. Ahora vámonos con el tema de los valores. Ah, bueno, pues los valores son 4. Yo recomiendo hacer 4 valores, no 5, porque a mí me gusta pues el tema como trimestral. Incluso es más fácil crear concursos, dinámicas, retos trimestrales para fomentar un valor. Bueno, elegimos 4 valores. De esos 4 valores, de aquí viene todavía un plan más robusto, porque pues estos valores se hicieron competencias que eventualmente se pudieron evaluar. Y entonces hicimos una primera evaluación. Esta evaluación, como te decía hace un momento, es una evaluación que llamamos una evaluación 360, donde tú pones el valor, por ejemplo, compromiso, ¿no? Y compromiso significa aquí nadie se raja. Y entonces pones, en la evaluación 360, pones comportamientos, nivel A, nivel B, nivel C, nivel D. No sé, el nivel A, vamos a pensar que es el mejor, oye, es una persona que siempre está a tiempo, que siempre tiene buena actitud ante los cambios, que es alguien que está empujando el compromiso, no sé, determina ciertas actitudes. Y aquí viene otro hack. Esto lo puedes hacer incluso con ChatGPT. ChatGPT te puede ayudar a determinar estas competencias por niveles o estos comportamientos por niveles. Diseñas la encuesta, bueno, diseñamos la encuesta y la aplicamos. Ya que vimos una primera parte. Ah, bueno, pues estamos así. Yo me acuerdo que su primera calificación con ellos salió más o menos entre 57, 59, de 100. O sea, la cultura, el clima. Muy mal, o sea, muy malo. Y esto obviamente era reflejo pues, de lo que se viene haciendo. A partir de que implementamos esto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicimos? Armamos un plan y empezamos a establecer rituales. Al principio, te voy a ser honesto, la gente se va a quedar viendo como, ¿y qué le picó? O sea, como que de repente ni me pelabas y ahora ya me estás haciendo caso, ¿no? Bueno, así va a pasar, no te preocupes. Pero cuando se va estableciendo estos rituales, cuando se van estableciendo esta parte, pues entonces la gente se va sumando y hay gente obviamente que no le gusta y que se sale. Cuando implementamos los rituales para ellos de sus valores, lo que siguió fue establecer políticas y reglamentos. Y entonces hay un documento que nosotros enseñamos, bueno, nosotros le llamamos el libro azul. El libro azul es que le puedes cambiar el nombre como tú quieras, pero es una guía donde vienen los valores, la cultura, la visión, la misión, la filosofía, el manifiesto, el reglamento, las políticas, el perfil de puestos por persona. Y esa se cuenta como un manual, ¿no? Entonces, ahí venían las reglas, claras, concisas, de cómo debíamos operar. El punto más difícil cuando estamos construyendo algo así es cumplir esas reglas. O sea, es decir, eh, ejecutar acciones o correcciones cuando la gente no está cumpliendo esas reglas. Tú eres el principal, como fundador, la principal persona que debe de cuidar la cultura de tu negocio, sobre quien sea. Me ha tocado casos de ver personas que, pues, brillantes, ¿no? Con muy buenos resultados, pero con pésima actitud. O gente que tienes que estar arrastrando, que tienes que estar empujando. Es gente que a lo mejor ya no está encajando en tu cultura de trabajo. Por eso es importante que tú tengas claro lineamientos, culturas, comportamientos, porque esto hace que tú puedas trabajar esto de una forma muy sencilla. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos? El siguiente paso es que definas este plan, esta ruta, con tus valores muy puntuales, que pueda realmente como, pues, aquí ya quité esta parte, listo, que puedas realmente hacer esto de una forma muy precisa, muy sencilla, que puedas aplicarlo
¿verdad? Que puedas aplicarlo para que esto pueda funcionar para ti. Y bueno, aquí lo importante es lo siguiente, mira, si este hack te hizo pensar en una decisión que estás postergando, pues lo importante es que tomes acción. Si quisieras implementar esto en tu negocio, vas a encontrar un enlace aquí abajo para agendar una llamada con alguien de nuestro equipo y así aplicar para alguno de nuestros programas. Y antes de despedirme, tengo una noticia importante. Mira, para Métrica llegó Black November. Este próximo martes 25 de noviembre a las 7 p.m. hora Ciudad de México, voy a tener una oferta espectacular. La mejor oferta del año llegó a Métrica. Así que si quieres ser parte de nuestra comunidad y quieres recibir, bueno, una cantidad de regalos que los vamos a ir mencionando el 25 de noviembre, mantente unido a esta comunidad, mantente unido en este grupo, mantente unido en estas clases, porque viene una sorpresa gigantesca. El Black November llegó a Métrica. Nos vemos en la siguiente clase. Si esto te aportó valor, suscríbete, activa la campana y guarda la lista. Haz comunidad y compártela con otro fundador. Te veo del otro lado.